Entonces, vamos a leer la carta que está abajo. La carta que aparece abajo cuando el consultante o la consultante mezcló puede ser importante porque habla de un mensaje que está escondido. A veces es lo que o la consultante no puede ver, entonces esa dimensión más consciente le va a decir, mira, también hay algo profundo que quizás nos puede ayudar a comprender de forma más clara lo que sucede. Entonces yo sí pienso que todo está estructurado por esa conciencia. Entonces cuando la persona mezcla las cartas, ¿no? Esta mezcla no es ella que lo hace, sino a veces cuando le leo el tarot a los consultantes, y esto es entre nosotros, esto no se le dice a nadie, pero las personas creen que ellas están intuyendo, que ellas están sintiendo, entonces abren el tarot como así, como sintiéndolo, como mueven las manos como si ellas fueran a elegir de ahí, y no pasa así. No pasa con una conciencia mental, tampoco no es una conciencia personal que va a elegir realmente las cartas, es otra dimensión. Tú puedes mezclar las cartas así tranquilamente, ponerlas, abrir el juego y sacar 3 cartas así, y será la voluntad de esa conciencia que siempre lo va a hacer, según esta teoría. Entonces la carta que está abajo va a ser importante, hay que leerla si se puede. Por eso que cuando uno lee el tarot, cuando la persona mezcla las cartas, a veces es útil hacer esto. Yo les voy a dar otra llave, es decir, que cuando la persona abrió, ¿sí? ¿No? Ella abrió todo el juego, puso sus, digamos, poner las 3 cartas. Tú recoges el juego, levantas el juego y miras lo que hay abajo. No es una trampa de prestidigitador, porque no vas a jugar al adivino o a la divina, no es para eso. Es para ayudarte a comprender quizás el sentido escondido de la pregunta, y si de alguna manera no puedes realmente comprender, tomas esta carta y la sacas. Dices, este es el posible sentido escondido de la pregunta. No estamos aquí ni para mentir, ni para impresionar, ni para hacer trucos de magia, ¿no? Estamos utilizando todo lo que está a nuestra disposición para realmente poder ayudar a la persona. No le vas a hacer así, de repente pones la carta arriba y dices, va a salir. Esto se puede, después les voy a enseñar algunos trucos cuando nos encontremos. Se puede, pero es una prestidigitación sagrada. A veces hay personas que no tienen fe, y si de repente le dices así, saca el colgado por favor. La saca, ¡oh! Apareció. Entonces la persona se impresiona, pero no es para impresionarla, es para de repente decirle, hay fenómenos que son sincrónicos. Entonces es una trampa sagrada, pero eso lo aprenderemos más adelante. Se puede hacer para cuando uno es bien especialista y lo hace en momentos muy específicos con una persona muy porfiada y muy mental. Y después se le dice. Pero en este caso lo vamos a hacer así. Vamos a cerrar el juego para ver la carta que hay debajo, que también se puede hacer. Entonces piensa en una pregunta importante para ti, por favor. Mezcla. Cuando terminas te las pones aquí. También estoy mirando cómo las mezcla, ¿ves? Si de repente hay cartas que van apareciendo, también me dejo venir. Cuando termines, ponlas acá, por favor. Abre, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué me veo en la contrariedad? 1, 2, 3, por favor. En este caso, vamos a cerrar. ¿Ven? Levanto aquí. Entonces ya apareció la luna. Esto me va a ayudar, porque puede ser el tema con el que voy a trabajar. Puede ser, como no, pero me va a ayudar.
Abre las cartas como un libro. Entonces, voy viendo las formas, voy dejando que mi ojo pasee primero. Veo este círculo aquí, veo este círculo aquí, veo este círculo aquí los colores me van hablando. Aquí es un tarot que va con una carta que es el juicio, que según el orden del tarot podría venir aquí, o más bien que debería venir aquí, según el orden evolutivo del tarot. Entonces esta carta tendría que ver con algo, a veces es en el nacimiento. Entonces, una contrariedad en el nacimiento. Si es que esto representa el arquetipo materno y es la mamá, habría que ver si cuando yo nací hubo algo que sucedió que contrarió a mi madre o a mi padre dentro del vientre de mi mamá. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano mayor. ¿Cómo sucedió tu nacimiento? Fue cesárea. Pues justamente todo muy tranquilo. Lo que pasa Eso no es tranquilo, cesárea. Bueno, programado, entonces, querían que fuera el mismo día de la fecha de mi mamá y la fecha de mi abuela paterna. Entonces ya podemos trabajar con la consultante, porque lo que pasa a veces es que uno vive en una cierta realidad. Estoy hablando de cosas que yo pienso, esto no lo digo, por supuesto, pero así me voy pensando yo. Vive en realidades y cree que su realidad es una realidad a veces muy sana, pero no lo es, porque nosotros sabemos, y por eso es importante haber leído todos los libros, haber estudiado la metagenealogía, haber comprendido qué es el nacimiento, que cuando hay cesárea hay algo que no está fluyendo. Entonces sí es un conflicto en el nacimiento dentro de mi mamá. Para mí sería un conflicto dentro del vientre de mi madre, porque ya dentro del vientre de mi madre están esperando que yo nazca el mismo día que mi madre y con la abuela. Paterna. Y aquí lo podríamos ver paterna. Entonces hay una situación entre el arquetipo maternal y el arquetipo paternal en mi nacimiento, y aquí yo veo a los dos personajes, en mi nacimiento, en mi comienzo, donde yo no puedo centrarme y no podría reconocer quién realmente soy, porque hay un destino impuesto. Porque habría un destino impuesto. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Porque siento que me vivo en la contrariedad. Es decir, que podría ser la duda interna entre ser yo misma y tener que ser o la abuela o mi madre. Estaría yo contrariada. Y esa contrariedad habría aparecido cuando yo ya estaba en el vientre de mi mamá. Entonces, yo me diría, ¿por qué es que desde que nací he vivido en la contrariedad? Y la respuesta sería, porque posiblemente cuando yo ya estaba en el vientre de mi madre, y antes inclusive, lo voy a decir así, en los testículos de mi padre, y como programa dentro de mi madre, y como sueño dentro de mi madre, ya estaba condicionada a hacer otra cosa que lo que yo realmente soy. Entonces, soy yo misma y desobedecería al programa parental, o no soy yo misma y desobedecería a mi propia esencia. Eso sería el dilema. ¿Te hace sentido? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque así me siento, o así me he sentido en algunos procesos de mi vida, y ya con los cambios que he modificado, he sentido que como que si tuviera un destino impuesto, por así decirlo, entre comillas, y a la larga me costó mucho trabajo salir de eso, ¿no? Sí, claro, hay rechazo, sí hay exclusión de un clan por no continuar con las mismas situaciones, y creo que a veces sí es
como muy fuerte, porque son los dos, tanto mi padre con la fecha de su madre, como mi mamá con esa, pero además no nací en esa fecha, entonces creo que dentro de todo mi esencia divina se programó para no estar metida dentro de eso. Entonces también ahí vamos a sumar algo, es decir, que la contrariedad también podría ser no cumplir las expectativas de mi mamá. Entonces, intentando de una o de otra manera, que puede ser por la imitación, pero también por la oposición, intentando de alguna manera repetirla, trato de pagar, también aquí veo la moneda, pagar el hecho de no haber nacido el día en el que ella quería que yo naciera. Entonces es posible que haya algo ahí que me tenga ahí pagando como una deuda con mi energía. Sí, puede ser. ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo voy preguntando, le voy preguntando por qué, para que ella se vaya procesando y comprendiendo. No tengo nada que afirmar, puede ser eso, como no, a ver cómo ella lo siente también. No, porque sí me hace mucho sentido que vivía antes como una simbiosis, sobre todo con mi mamá, ¿no? En la cual ella, pues todo lo que no había podido cumplir en la vida lo quería cumplir a través de mí. Entonces sí hace sentido lo que estamos diciendo. Claro, ¿no? Muchísimo. Podemos comprender algún porqué de esa situación entonces. Claro, no, pues todo. O sea, sí siento que es de seno materno. Además tuvo ella miomas en la matriz. Entonces, sí, ¿A qué lo identificas tú, los miomas? Pues a una oposición en algo. Okay. Un conflicto en la cual el nacimiento tampoco era pues tan llevable, ¿no? Y cuando conocemos los nudos y los núcleos, sabemos que esto puede representar un nudo narcisista. Sí. Es decir, que para que yo te ame, tienes que ser yo. Si tú no eres yo, no te amo, y si no eres perfecta, tampoco. Claro. Sí, hay un sentido de perfección en la casa muy fuerte. Vamos a cerrar aquí y muchas gracias. En nuestra visión, no estamos trabajando solo con la lógica. Entonces, científicamente hablando, no siempre es fácil comprender cómo la lectura siempre es perfecta, es decir, la elección de las cartas siempre va a ser perfecta, digo siempre, eso es lo que concebimos en esta visión. Entonces, es a mí de ir a comprender el sentido escondido, es a mí de ir a revelar hasta donde yo puedo lo que quiere decirle su dimensión más consciente ella misma. Según mi visión, el tarot no se equivoca nunca. No es que el tarot, como si fuera un ser, es que su conciencia no se equivoca nunca. Es omnipresente, omnipotente, omniconsciente. Estoy frente al misterio total, estoy hablando con la condición divina de su ser que quiere decirle algo. Entonces, yo estoy al servicio de eso. En ningún momento me voy a permitir negar que lo que se elige aquí no es correcto. Entonces, voy a leer todo lo que yo pueda leer. Entonces, sí, esta carta puede ser muy importante y nos puede ayudar mucho. Y no solo esta, y si le digo que saque otra, saldrá la que corresponde, y saldrá otra que también corresponde y siempre va a corresponder. Porque las cartas están surgiendo desde una dimensión totalmente individual y amplia. Digo, está surgiendo desde una dimensión. Las cartas siempre están surgiendo, según esta visión, desde esa dimensión consciente.